digo, el diagnóstico es el gold estándar, ¿no? Quien diagnostica bien un abdomen agudo en la sala de emergencias ha hecho que el pronóstico del paciente pues sea indudablemente de lo mejor, pero el que lo más bien se enreda, no lo deriva inmediatamente ya sea al cirujano, al ginecólogo, ¿no? Puede ensombrecer el pronóstico del paciente. Entonces vamos a ver que este abdomen agudo tiene entonces una connotación temporal, o sea, tenemos que hacer el diagnóstico prontamente. Es pronóstico, como les digo, porque conlleva riesgo vital del paciente, porque todos los síndromes dolorosos abdominales son urgencias, ¿no? No son emergencias. Ustedes saben de que la urgencia es un grado menor que la emergencia, pero va a conllevar que si no lo tratamos adecuadamente va a poder tener un riesgo vital, ¿no? Entonces son situaciones súbitas, ¿no?, que van a poner en función, ¿no?, un verdadero desafío a nuestro conocimiento y a la experiencia profesional de todo el área de emergencia. Tenemos que hacer el diagnóstico rápido y tratar de identificar lo más tempranamente posible la etiología. Ustedes saben que este término de abdomen agudo lo introdujo un cirujano de Filadelfia en el siglo XIX, ¿no?, el John Dever, que es un cirujano norteamericano, y él introdujo este término. Ahora, recordemos, no todos los abdómenes agudos son quirúrgicos, eso es algo también muy importante, ¿no? 5 a 10% de los dolores abdominales, ¿no?, que van a las emergencias se convierten en abdómenes agudos quirúrgicos, y gran mayoría, como vamos a ver, son abdómenes agudos inespecíficos, que a veces no vamos a encontrarle ni la causa. ¿Cómo definimos abdomen agudo? Es un síndrome doloroso abdominal de inicio súbito que se puede dar en pacientes que están completamente, en pacientes completamente sanos o en pacientes que estaban crónicamente enfermos y se produce este síndrome doloroso abdominal. Se dice que el síndrome doloroso abdominal no debe el dolor tener una duración mayor de una semana. Se puede decir entonces que es una urgencia abdominal de etiología diversa. Vamos a ver que los orígenes pueden ser múltiples, pero que siempre va a conllevar a complicación inmediata si no se da el tratamiento en forma adecuada y rápida sobre todo. Podemos clasificar el abdomen agudo, según Bocuse, por ejemplo, en abdomen agudo grupo A, donde están todas las situaciones quirúrgicas que requieren cirugía inmediata. En ella están todos los cuadros inflamatorios, como el cuadro de apendicitis, colecistitis, obstrucciones, aneurisma disecante de la aorta roto, trombosis mesentérica. O sea, todos estos cuadros requieren resolución quirúrgica inmediata. En el grupo B hay patologías que hay síndrome doloroso abdominal, pero que no requieren cirugía, pero que el origen está en la cavidad abdominal, ¿no? Una enfermedad ulceropéptica, ¿no? Una úlcera péptica, pero ojo, que no esté complicada. O, por ejemplo, una gastroenteritis, o una infección de vías urinarias, una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no?, o una hemorragia intramural de algún intestino. Todo esto nos pueden dar dolor abdominal, pero no van a requerir necesariamente cirugía. Y el otro grupo, el grupo C, son padecimientos que también van a tener dolor abdominal, pero son padecimientos que van a tener un origen extraabdominal. Dentro de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, el infarto de miocardio, ¿no? Muchas veces un paciente con infarto tiene dolor abdominal, o por ejemplo una neumonía basal en niños, o un infarto pulmonar, ¿no? O por ejemplo el herpes zóster. Hay pacientes que a veces están con dolor abdominal y después les brota el herpes zóster. O por ejemplo, algo muy clásico, una cetoacidosis diabética
O por ejemplo también una uremia, un paciente con insuficiencia renal, por trastorno metabólico hace cuadros que vamos a ver más adelante de peritonismos, ¿no? Y hacen dolor abdominal. Entonces estamos viendo que el cuadro de abdomen agudo, lo característico, lo patognomónico es el dolor abdominal. Y todos recordamos que el dolor abdominal es una sensación subjetiva que va al sistema nervioso central por fibras eferentes somáticas y viscerales. Pero ojo, hay algo muy importante en esto del síndrome doloroso abdominal en el cuadro de abdomen agudo, que puede la percepción ser variable por varios factores. Uno de ellos es la edad. Por ejemplo, tenemos que ver que las etapas extremas de la vida, ¿no? Por ejemplo, los niños muy pequeños o las personas de mucha edad, por ejemplo, tienen a veces un umbral doloroso muy alto, ¿no? Entonces, el dolor abdominal va a ser variable por este factor. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos frente a un síndrome doloroso abdominal, la edad es un factor que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otro factor van a ser factores orgánicos. Yo siempre cuento el caso de un vecino mío, un niño de 12 años que quedó parapléjico, ya tiene 17, pero quedó parapléjico a los 12 años, que lo llevaron al hospital donde yo trabajo con 3 semanas de enfermedad, con un síndrome, no tenía mucho dolor, una molestia, pero sí una distensión, ¿no? Y que lo terminamos operando y fue una pancreatitis, ¿no? El chico había estado con dolor abdominal, probablemente con un cuadro, pero con un cuadro de una paraplegia, ¿no? Por un factor orgánico, el cuadro de abdomen agudo no se pudo diagnosticar en un tiempo rápido, ¿no? Es más, este joven, me acuerdo mucho que la amilasa ya salió baja, ¿no? Entonces no pensábamos que era una pancreatitis y el diagnóstico fue más intraoperatoriamente, ¿no? Otro factor que puede alterar el cuadro de dolor abdominal son los analgésicos o los antibióticos. Ustedes cuando ya entren a la residencia y sean residentes, van a ver la cantidad de pacientes que recibimos en las emergencias que les han dado un sinfín de analgésicos y han alterado completamente, pues lógico, el dolor, ¿no? Y el cuadro clínico, ¿no? que conlleva al paciente. Hay 3 tipos de dolor abdominal que son importantísimos de recordar para hacer el diagnóstico del cuadro de abdomen agudo. El primer dolor que aparece es el dolor de tipo visceral. Este dolor es un dolor protopático, es un dolor muy mal localizado, difuso. Ustedes van a recordar que este dolor puede ir acompañado por algunos otros síntomas, ¿no? Este es un dolor que va por los nervios autonómicos que llegan al tálamo, ¿no es cierto?, por las astas posteriores, y es un dolor que se va a sentir generalmente como un disconfort, ¿no? Es el dolor inicial de todos los cuadros abdominales, ¿no? Es un dolor que se siente en la línea media, clásico dolor no periumbilical, que se da, por ejemplo, en el inicio del cuadro apendicular. Luego de este dolor de tipo visceral aparece el dolor de tipo somático. Este dolor es el que nos sirve para hacer el diagnóstico de abdomen agudo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dolor que es bien localizado, muy bien definido por el paciente, que refiere dónde le duele, ¿no? Generalmente uno le dice al paciente, ¿dónde le duele, señor? Y el paciente, ¿no?, ya sea en el hipocondrio derecho, si es una colecistitis, fosiliaca derecha, ¿no?, o una enfermedad diverticular, fosiliaca izquierda, en fin. Ustedes saben de que lo característico es que generalmente, como hay inervación del peritoneo parietal y del mesenterio, se produce una alteración de la musculatura, ¿no?, y se produce una contracción, una tensión, que es lo que nos sirve, ¿no?, para hacer el diagnóstico del cuadro abdominal. También tenemos el dolor referido. Este dolor referido se percibe en un sitio que es diferente al sitio de origen, pero porque comparten, ¿no?, la misma zona sensorial.
Clásico, el dolor en el hombro izquierdo por acceso sufrénico o por lesión esplénica, o el dolor en el hombro derecho por una colecistitis, o en el reborde costal también por una colecistitis. Bueno, hemos dicho que el abdomen agudo no necesariamente todos son quirúrgicos, ya lo hemos visto en la clasificación de Bocuse, y así te podemos decir que el abdomen agudo se clasifica en abdomen agudo médico y quirúrgico. El abdomen agudo médico engloba a todos los abdómenes agudos, ¿no? Y sobre todo al dolor abdominal inespecífico. Este dolor, que generalmente el tiempo es menor de una semana y que vamos a ver que la patología a veces no se llega a determinar qué fue, el paciente pasa este dolor, ¿no? Y son cuadros que van a simular cuadros quirúrgicos. ¿Por qué? Porque van a dar un signo muy característico que son los peritonismos. ¿Qué cosa es un peritonismo? Un peritonismo son signos de irritación peritoneal, pero que no conllevan un factor orgánico, o sea que no hay irritación del peritoneo, sino se está dando por un mecanismo reflejo. Este peritonismo se puede dar el origen puede ser vario. Puede ser sistémico, infeccioso, vasculares, en fin. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos peritonismos de origen abdominal. Por ejemplo, un hematoma del músculo anterior del abdomen nos puede dar un peritonismo. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, un globo vesical? Un paciente con la vejiga llena que uno lo examina y parece que el paciente tuviera una peritonitis, es un peritonismo. O, por ejemplo, una fiebre tifoidea no complicada, que no sea ya un cuadro quirúrgico, lógico, o una adenitis mesentérica, o una dilatación aguda gástrica. Entonces, todas estas patologías acá abdominales pueden dar cuadros de peritonismo. También causas extraabdominales, como habíamos visto, ¿no? Un herpes zóster nos puede dar peritonismo. Yo les comentaba, siempre lo comento porque es un caso clásico en mi hospital, un viejito de 90 años que llegó y que tenía un abdomen distendido, con signos realmente parecían peritoneales, y la colega que estaba de guardia hizo bajar hasta el jefe de servicio, porque nadie quiere operar a un viejito de 90 años, ¿no? Lamentablemente, eso ya pasó hace bastantes, por lo menos unos 8 años, ¿no? Y se operó y no le encontraron nada, y al día siguiente le brotó un herpes zóster, ¿no? Eso es algo que siempre lo recordamos con mucha, en nuestro hospital, ¿no? Como les digo, ya más o menos 8 o 9 años que pasó, ¿no? Otros casos, neumonías basales en niños, que pueden dar cuadros de peritonismo, como les decía, un infarto de miocardio, ¿no? Y de origen sistémico, la porfiria a la cabeza, ¿no? El precoma diabético, como les decía. En emergencia tenemos muchas interconsultas, los cirujanos, de los clínicos, de pacientes que están con su cetoacidosis diabética y nos hacen interconsultas para diagnosticar, ver si tiene el paciente un cuadro peritoneal. Le mejoran el cuadro de la cetoacidosis diabética y pasan todos los signos peritoneales, ¿no? Lo mismo con las otras patologías. Bueno, y llegamos al abdomen agudo quirúrgico. Este sí es el cuadro por excelencia de dolor abdominal que siempre está acompañado de una sintomatología digestiva, local y o general, y que necesariamente la resolución de estos cuadros son quirúrgicos. Acá sí la causa es siempre intraabdominal. Impropiamente sinónimo de peritonitis, porque como ya veremos en la segunda clase, la peritonitis es un cuadro de abdomen agudo, pero que generalmente ya está complicado. Hay muchas formas de clasificar al cuadro de abdomen agudo quirúrgico. A mí me gusta mucho esta forma de inflamatorios, obstructivos y hemorrágicos porque es muy simple y engloba todas las otras, ¿no? Inflamatorios o perforativos, todas las apendicitis, colecistitis, y que es el 60% de lo que ustedes van a ver en todas las salas de emergencia, ¿no? El 60% son este tipo de patologías. Cuadros obstructivos lo van a ver en más o menos un 30%, ¿no? Y van a ver que generalmente muchos de estos casos son pacientes que ya han sido operados, ¿no? Con el antecedente, muchos de ellos, de que ya han sido laparotomizados por alguna patología, y gracias a Dios
El tercer grupo que van a ver en las emergencias son los cuadros hemorrágicos o vasculares, que es más o menos el 10%. Y digo gracias a Dios porque estos cuadros son que tenemos que actuar muy rápidamente, porque son los pacientes que vienen con hemorragias y tenemos que entrar a operar inmediatamente, tratar, ¿no? O vasculares, ¿no? También que tenemos que hacer un diagnóstico rápido, por ejemplo, los infartos, ¿no? Porque entramos y lamentablemente a veces entramos muy tarde y son casos que el pronóstico, ¿no? Son mucho más serios. Dentro de ellos se pueden englobar los abdómenes agudos traumáticos, ginecológicos, urológicos, posquirúrgicos o posoperatorios, que como veremos son los que tienen un peor pronóstico, ¿no? Mucho más grave y más difícil es hacer el diagnóstico de un cuadro de abdomen agudo en un paciente que ha sido laparotomizado, ¿no? Sobre todo con muy poco tiempo. Entonces, como les digo, el abdomen agudo, lo más importante de recordar que son dolores abdominales que el tiempo de duración no debe ir más allá de una semana y que es generalmente un dolor abdominal de más de 6 o 8 horas generalmente ya conlleva una condición quirúrgica. Es por eso que nosotros siempre les decimos, un paciente que tiene un dolor abdominal y que le han puesto una ampolla de cualquier cosa, ¿no? Y no calma el dolor, ese paciente tiene que entrar en observación inmediatamente y ya no se le debe administrar ninguna otra no medicación. Los abdómenes agudos quirúrgicos, no todos los inflamatorios que ustedes puedan imaginarse, ¿no? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es eso? ¿Sí? ¿No? Es un divertículo, ¿no es cierto? Un divertículo de Meckel. Cuadros obstructivos, como les digo, a la cabeza, obstrucción por bridas y adherencias en pacientes laparotomizados, hernias, vólvulos, cáncer, cuerpos extraños, intussuscepción en niños, hemorrágicos, todas las hemorragias, traumas, ¿no? Enfermedades vasculares, enfermedades ginecológicas, ¿no? Lesiones de víscera sólida en traumas abdominales, ¿no? Acá vemos un divertículo, una colecistitis aguda, cuadros obstructivos. Lo ideal es no llegar no ya entrar cuando el asa está negra, ¿no? Sino tratar de entrar lo más rápidamente posible, cuando no tengamos a veces solamente que cortar una brida, una adherencia y no tener que hacer una resección intestinal, ¿no? Cuadros obstructivos hemorrágicos. Esta es otra clasificación del abdomen agudo quirúrgico que también me parece muy interesante que la puedan tener, ¿no? Se clasifica en causa hemorrágica intraluminal, intraperitoneal o retroperitoneal, causa inflamatoria con perforación o sin perforación y de causa mecánica con compromiso vascular o sin compromiso vascular. De causa vascular también el infarto intestinal, que ustedes saben puede ser arterial o venoso, ¿no? Aneurismas complicados, de causa traumática, el abdomen agudo traumático cerrado o abierto, y las posoperatorias, que como les digo son las que tienen peor pronóstico, ¿no? Porque generalmente son por una hemorragia, dehiscencia de suturas, ¿no? Una pancreatitis postraumática por algún problema a veces, por ejemplo, después de un CPR, o sea, una pancreatografía retroendoscópica, son más serios. Entonces estamos viendo que el abdomen agudo es un cuadro, como les digo, es el gold standard. Tenemos que hacer el diagnóstico rápidamente. Entonces, ¿en qué descansa el diagnóstico? En hacer una buena historia clínica y un mejor examen físico, definitivamente. Con 70% hay cuadros que encajan, ¿no? Que definitivamente no hay problema. Con una historia clínica y un examen físico, el 90% lo tenemos hecho. Pero hay que recordar que hay un tercio, ¿no? De formas atípicas de cuadros, que a veces los pacientes, cada paciente es diferente, ¿no? Y entonces tenemos que hacer un diagnóstico, a veces en un primer momento está dudoso, ¿no? Y también hay que ver que dependiendo del primer diagnóstico va a depender, por supuesto, el pronóstico del paciente. Miren, hay en la literatura 5 a 30% de diagnósticos cerrados en cuadros apendiculares, ¿no? Y se va a seguir operando a veces muy tarde
o a veces también operar innecesariamente, laparotomías en blanco, ¿no? Ahora que estamos con el SOAT médico, con esto de las guías, ¿no? Nos van a calificar a nosotros, y el diagnóstico de abdomen agudo en la emergencia, como les digo, es la mejor prueba, ¿no?, del clínico, del cirujano en la emergencia. En el abdomen agudo, jóvenes, es la mano del cirujano y la intuición clínica, definitivamente la experiencia. Mucho va a primar la experiencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchos de los estudios complementarios quedan completamente eclipsados. Es imposible que algún cirujano no venga acá y les diga que ha operado un paciente con apendicitis aguda, en una señorita, con un sedimento urinario patológico, completamente patológico. Y nosotros hemos dicho, sí, tendrá su infección urinaria, pero también está con su cuadro apendicular. Y efectivamente, ¿qué tal si no operamos una apendicitis ya complicada? ¿No? Imagínense. Y así, o por ejemplo, que el ecografista nos haya mandado por otra vía, ¿no? Porque la ecografía, vamos a ver que lamentablemente son dependientes del que la hace, y nos ha hecho retrasar el diagnóstico, ¿no? Entonces, no, por eso es que les digo que los estudios complementarios quedan completamente de lado ante el examen clínico y la experiencia del cirujano. Es por eso que en el abdomen agudo realmente los síntomas y los signos se deben pesar realmente, ¿no? Y no se cuentan. Es muy importante ver el OPQRST del abdomen. ¿Qué cosas son? ¿Qué síntomas lo acompañan? ¿Qué lo provocan? ¿Qué lo aminoran? La calidad y las características del dolor, ¿no? La región, la irradiación del dolor, de cómo comenzó el dolor, si es moderado, agudo, severo, ¿no? Y el tiempo del dolor. Como les digo, eso es muy importante. En la anamnesis es fundamental la edad y el sexo. Yo les digo siempre a los alumnos, el varón en mi abdomen inferior lo único que tiene es o apendicitis o un cólico renal, pero en las chicas o en las señoras ahí sí tenemos problemas, porque puede ser, ¿no?, el cuadro apendicular y toda la patología ginecostétrica que se puedan ustedes imaginar, ¿no? Y la edad también es importantísimo, ¿no? Como les digo, en las etapas extremas de la vida uno tiene que tener mucho cuidado, porque son los cuadros donde van a venir más complicados. El niño pequeño, ¿no?, el lactante, a veces uno piensa que es el órgano de choque, es el tracto gastrointestinal, y sin embargo el paciente está con un cuadro peritoneal, ¿no? Y el paciente está con su diarreíta y todo el mundo piensa que es un cuadro gastroentérico. O el paciente muy anciano, como les digo, deja pasar mucho tiempo, o la familia también lo trae muy tarde realmente, porque su umbral doloroso generalmente es muy tarde. La historia clínica es fundamental, los antecedentes médicos. Como les digo, ¿quiénes se operan más? Los que ya se han operado anteriormente, ¿no? Sobre todo cuadros obstructivos. Pero lo que tienen que recordar es que un dolor abdominal de 6 a 8 horas ya se convirtió en un dolor para observarlo. Un dolor de más de 48 horas es un dolor de naturaleza quirúrgica indefectiblemente. Generalmente, ¿qué vienen? Vienen con 12 a 24 horas de dolor, la mayoría de los pacientes que vienen a la emergencia. ¿Qué es importantísimo? La localización, ¿no? ¿Dónde comenzó? ¿Cómo ha evolucionado? ¿No? La irradiación, si ha tenido episodios anteriores de este dolor y qué otros síntomas se agregan. Es muy interesante, ¿no?, de decir que en los cuadros de abdomen agudo quirúrgico la anorexia sí es muy clásica en los adultos, pero no en los niños. En los niños están comiendo su galleta de soda y van a entrar a sala, ¿no? Es así. Las náuseas y los vómitos van acompañados siempre del cuadro de síndrome doloroso abdominal en el cuadro de abdomen agudo. Generalmente se instalan después del dolor, eso es lo más clásico, ¿no? Recordar que, por ejemplo, en cuadros obstructivos altos es muy seguido cuadros de pancreatitis, ¿no? En cuadros de cólicos vesiculares también, pero generalmente, como les digo, la instalación, primero viene el dolor en cuadro de cólico y después, ¿no?, la náusea y los vómitos. Las alteraciones del hábito intestinal también se dan, ¿no? Como les decía,
mucho más frecuente es el estreñimiento en adultos, como ustedes recordarán, y la diarrea es más frecuente en los niños, pero también puede haber diarrea en cuadros de apendicitis pélvicas que estén irritando el fondo de saco y el paciente pueda tener diarreas, ¿no? También en pacientes con cetoacidosis diabética a veces vienen con diarreas. La fiebre en el cuadro de abdomen agudo generalmente viene cuando el cuadro de abdomen agudo se ha complicado. Es muy infrecuente que un cuadro comience con fiebre. Generalmente, si comienza con fiebre, se trata de un cuadro de abdomen agudo médico. Las fiebres en picos, ¿no?, con escalofríos, pueden estarnos, si un paciente con dolor en hipocondrio derecho, con ictericia, nos puede estar hablando de un cuadro típico de colangitis, ¿no? Los cuadros con fiebres muy altas. La cefalea, por ejemplo, es algo que no acompaña mucho a los cuadros de abdómenes agudos quirúrgicos, pero sí a los cuadros de abdómenes agudos médicos. Hay signos, esto lo saqué de los cubanos, que ellos hacen mucho la semiología del dolor abdominal, y hay signos que generalmente, si están, nos pueden hacer sospechar de un cuadro de abdomen agudo, como son, a la cabeza, la contractura abdominal involuntaria. Si hay, nos hace sospechar de que puede haber un cuadro de abdomen agudo. La distensión abdominal asimétrica, ojo, asimétrica, o sea que en el abdomen está distendido, pero no en forma completa, porque si fuera simétrica podría estar dentro de un hilio, ¿no? Y un hilio puede tener razones metabólicas, ¿no?, de varios otras, ¿no?, y no necesariamente. Entonces la distensión asimétrica generalmente nos puede hacer pensar en un cuadro de abdomen agudo. La percusión dolorosa del abdomen, el dolor a la descompresión brusca, ¿no?, el famoso signo de Bloomberg, la hipersensibilidad de la piel, ¿no?, de la pared abdominal, el abdomen inmóvil, ¿no?, y sobre todo involuntariamente, o un tumor abdominal de aparición brusca, ¿no?, las hernias, ¿no?, las hernias cuando se protruyen, ¿no?, y no se desencarcelan, ¿no? Por eso es que siempre en abdomen agudo ustedes van a tener que el examen clínico hacerlo definitivamente, ¿no?, en todo el cuadro, en todo el abdomen. A ver, no pasa. A ver, ¿qué pasa? A ver, hay signos que no son esenciales para el cuadro de abdomen agudo, ¿no? Por ejemplo, el borramiento de la matidez hepática. No necesariamente hay un cuadro de abdomen agudo, ¿no? Fiebre, como les decíamos antes, palidez cutáneo mucosa, alteración en el tacto vaginal o rectal, distensión abdominal simétrica, matidez en declive, que haya líquido en la cavidad abdominal, taquicardia o ruidos hidroaéreos aumentados o disminuidos. También, para hacer el diagnóstico, la localización es fundamental, ¿no? Ustedes saben que hay localización debido al carácter visceral del dolor. Así, por ejemplo, en el plexo celíaco vamos a tener que acá pues nos duele todo lo que es patología biliar, ¿no?, páncreas, estómago, duodeno. A nivel del plexo mesentérico, todo lo que es intestino delgado, colon derecho, y en el plexo hipogástrico, todo lo que es enfermedades ginecológicas, ¿no?, colon, recto, vía urinaria, ¿no? Y es el diagnóstico diferencial por localización importantísimo. En el cuadrante superior derecho, todo lo que es vesícula, ¿no?, pancreatitis, neumonía basal, absceso hepático y, ojo, apendicitis aguda. Yo siempre recuerdo el caso de un paciente varón de 113 kilos que operamos en mi emergencia y que yo le hice una transversa y entré, porque para mí era un apéndice efectivamente, pero no encontrábamos el apéndice. Yo metía mi mano a través de la transversa y agarré, palpé el hígado y palpaba una masa. Y decía, pero no encuentro el... Era un apéndice mal rotada que estaba debajo del hígado.
¿no? Interesantísimo. Por supuesto que esa transversa me sirvió para dejar drenaje y tuve que hacer una mediana, ¿no? Para poder operarlo, imagínense, ¿no? Por eso es que cuando es muy importante la localización, pero nunca dejar de pensar que el cuadro apendicular, por ejemplo, si hay una mala rotación, hay alguna cosa, puede estar localizado. También otro colega operó un apéndice que estaba localizada en cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Y así. En el cuadrante inferior derecho, como les decía, apendicitis a la cabeza, toda la patología ginecostétrica, ¿no? Divertículo de Meckel también, que también puede tener el dolor en la región central, ¿no? Y en la región central también cuadros de trombosis, pancreatitis. En el cuadrante superior izquierdo, patología esplénica, ¿no? Úlcera péptica, perforada, pancreatitis. En el cuadrante inferior, ¿no? Lo más inferior izquierdo, lo más frecuente, la enfermedad diverticular, ¿no? Es a la cabeza, y en mujeres, bueno, toda también patología anexial. La forma de aparición del dolor. Hay pacientes que vienen y nos dicen, doctora, yo me desperté y el dolor me despertó a las 2 de la mañana. A esa hora me despertó el dolor así, ¿no? El dolor de aparición brusca o súbita está muy en relación a 3 mecanismos: perforación, ruptura o infarto. Generalmente van a ver ustedes que los demás cuadros de abdomen agudo, sobre todo los cuadros inflamatorios, son de comienzo a veces rápido o gradual, como vamos a ver, ¿no? La perforación, obstrucción, torsión, ruptura, ¿no? Comienzo rápido y van ascendiendo. Lo mismo que todos los, como les digo, los cuadros inflamatorios, ¿no? Y va el dolor aumentando gradualmente, ¿no? Un dolor insoportable, los dolores cólicos, ¿no es cierto? Cólicos, y que son por momentos, ¿no? Viene el cólico y se va, ¿no? Es muy característico de los cuadros obstructivos. El paciente refiere, viene por un momento y por un momento descansa. O los cuadros de dolor constante, como las pancreatitis, las peritonitis, donde el paciente no se mueve porque le duele, ¿no? Muy diferente al cólico renal. El cólico renal, el paciente puede tener un poco de peritonismo, pero que está que camina y se mueve. En cambio, el paciente con un cuadro peritoneal no se mueve, porque si se mueve le duele. Como les digo, el carácter y la intensidad del dolor nos van a hacer sospechar de qué estamos, ¿no?, tratando de diagnosticar. El dolor intermitente, como les hablaba, de las obstrucciones, ¿no?, y el dolor constante de los cuadros de las peritonitis. La irradiación del dolor también es muy importante, ¿no? Ustedes saben de que nos puede guiar definitivamente a hacer el diagnóstico, como también los cambios de posición del dolor. El cuadro, por ejemplo, en el cuadro apendicular, la cronología de Murphy, ¿no? El dolor que después de 6-8 horas de estar en la región periumbilical baja a fosa ilíaca derecha. ¿Qué condiciones lo exacerban y qué condiciones también lo alivian, ¿no? Es muy interesante. Yo recibí una paciente que viene de una clínica particular donde había estado con un rash cutáneo y le habían estado administrando corticoides, y la paciente llega con un cuadro de abdomen agudo, ¿no? Inmediatamente nosotros dijimos, ¿qué le han estado dando? Corticoides. Ni hablar, tenía una úlcera péptica perforada, ¿no? Siempre hay que investigar, jóvenes, ¿no?, cuál fue la última comida que comió, cuál ha sido la última deposición, ¿no?, la fecha de la última menstruación, si estamos frente a una mujer en etapa fértil de la vida, ¿no?, o una gestante también, ¿no? El otro día estábamos haciendo una auditoría de una paciente gestante que llega con un dolor en hipocóndrio derecho, con 34 semanas de gestación, y la mandan a cirugía, ¿no? Pero después se dan cuenta que tenía unas pequeñas equimosis en los miembros superiores, y después recién le toman la presión arterial, ¿no? Y era un HELT, ¿no? Estaban haciendo que primero la ecografía, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ver qué paciente estamos viendo, ¿no? Es una gestante,
es una mujer en etapa fértil de la vida, puede estar con un embarazo ectópico, en fin, ¿no? También consignar alergias, medicamentos, enfermedades previas, ¿no? Y todo lo que precedió. El examen físico es un arte, dicen, para los cirujanos, y debe ser completo, no porque seamos cirujanos deberíamos solamente examinar el abdomen, no. Tenemos que examinar completamente el estado general del paciente, las funciones vitales, ¿no? Y debe ser sobre todo minucioso y repetido. Repetido cuando no tenemos un diagnóstico en un primer examen, ¿no? Lo ideal es examinarlo en el transcurso de nuestra guardia, ¿no? Y debemos ir a la inspección, auscultación, palpación, en fin, percusión, vamos a hacer algunos tests. Y tos por comando, porque como les digo, por ejemplo, en los niños se les hace toser, o pararse, por ejemplo, a los jóvenes cuando el cuadro es de muy pocas horas, los hacemos parar en punta de pies y que se caigan sobre sus talones para ver si hay dolor, por ejemplo, en fosa ilíaca derecha, ¿no? Para ver si hay un poco de reacción peritoneal. A la inspección, ustedes ya les deben haber dicho, si han hecho ya trauma, ¿no? Que hay que examinar al paciente completamente, desvestirlo. Más si estamos con un paciente que lo ha traído los bomberos, ¿no? O un paciente baleado. A veces el orificio de salida está por, ¿qué les digo? Hemos tenido cerca al margen anal que no se veía nada, ¿no? Y el paciente decía que había sido una bala y teníamos el orificio de entrar y no sabíamos, ¿no? Y el orificio estaba cerca al ano, tan cerca que realmente, ¿no? Por eso es que hay que examinar completamente al paciente, ¿no? En el abdomen, ver si está balonado, excavado, las coloraciones, ¿no? Es muy importante ver esto de los signos, ¿no? Podemos ver el signo de Cullen o el signo de Gray-Turner para pancreatitis o problemas de retroperitoneo. Y algo que no debemos dejar nunca de examinar son los orificios herniarios, los sitios donde pueda haber alguna salida de algún asa. Yo también siempre recordaré el caso de una señora que yo llego a mi guardia y me dicen, está desde el turno, ya tiene, este es el tercer turno. Y yo, ¿por qué está? Y está con una sonda con mucho débito, ¿no? Verde, en fin, está haciendo un hilio. Pero la hernia que tiene umbilical es muy pequeña. Había que operarla. ¿Y qué cosa creen que fue? Fue una hernia de Richter, pero fue una hernia crural, pequeñita, que había agarrado el borde antimesentérico, nada más de un asa. Y el hernia umbilical que todos decían no era nada. ¿Qué pasaba? Que la señora era tan gorda que tenía un delantal enorme y le habían visto los orificios inguinales, pero no los crurales. Y en los crurales era una bolita pequeñita, pero esa estaba estrangulada, ¿no? Por eso es que hay que examinar completamente al paciente, ¿no? En todos los sitios donde podamos pensar que pueda tener una hernia. También ver si tiene presencia de cicatrices, ¿no? Un paciente, por ejemplo, obstruido, una vez en la emergencia, que lo habían operado N veces, ¿no? El paciente tenía muchas cicatrices, ya no estaba distendido, porque ya el paciente tenía tantas adherencias que ya el paciente no se distendía. ¿Pero qué tenía? Tenía reptación. Uno lo veía y veía cómo reptaban las asas intestinales a través de la pared abdominal. El paciente estaba obstruido y que había que operarlo. Había hecho una pequeña deposición antes, pero a la hora que entramos era una pegadera única, ¿no? Entonces hay que siempre ver el cuadro clínico y estar haciendo el examen, ¿no? La auscultación. La auscultación también es muy importante, ver si hay silencio de los cuadros peritoneales o si hay un aumento o disminución del tono de los ruidos intestinales. Y la palpación. La palpación es lo que nosotros vamos a hacer el diagnóstico de los cuadros peritoneales. Es el que con el dolor de tipo somático vamos a poder ver esta defensa muscular, ¿no? Voluntaria, primero por el temor, por eso es que siempre se comienza por el lado que no duele, para el lado que duele más, ¿no? Y tratar de buscar esta contractura muscular involuntaria, esta rigidez que es lo que nos hace determinar que el paciente debe entrar a cirugía. Ojo, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los cuadros que producen peritonismo, como hemos visto anteriormente, o también de cuadros de abdómenes vencidos. Hay pacientes que a veces
ya no tienen mucha reacción peritoneal. ¿Quiénes son? Los pacientes ancianos, pacientes que vamos a ver que a veces el líquido intraabdominal también da muy poca reacción peritoneal, como es la sangre, la orina, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y la bilis también, ¿no? ¿Quién no ha operado a veces un paciente con un cuadro de biliperitoneo de varios días, que había sido visto anteriormente por varios turnos quirúrgicos donde referían que no había una reacción peritoneal? Y donde vamos a buscar en la palpación también algunos signos especiales, ¿no? Dentro de ellos el signo de Bloomberg a la cabeza. También hacer la percusión para ver si hay un timpanismo, una matidez, ¿no? Una puño percusión lumbar también para ver no solamente si hay un problema urinario, una apéndice retrocecal nos puede ayudar una puño percusión lumbar también, ¿no? Y buscar estos signos especiales, ¿no? El signo de Bloomberg clásico, ¿no? Que es presionar, ¿no? Por 20 segundos, ¿no? Y soltar bruscamente, ¿no? En fosa ilíaca derecha. El signo de Murphy para vesícula, el signo de McBurney, ¿no? Para apéndice, el de Robson también, que es presionando fosa ilíaca izquierda, nos duele la fosa ilíaca derecha, simple y llanamente por la distensión, o otros signos como el signo de psoas ilíaco, que por ejemplo se hace para apendicitis retrocecales flexionando el muslo, ¿no? De la pierna, o también el signo del obturador, también para apéndices pélvicas, o el signo de Lance, Morris, Lesen, en fin, para sobre todo apéndices retrocecales. Algo que no puede dejar de hacerse es el examen rectal y el examen vaginal. El examen rectal, sobre todo para investigar, ¿no? Si la próstata está en su sitio, en un cuadro de un trauma, por ejemplo, si hay masas, si hay sangrado, si hay alguna lesión, ¿no? Un paciente, por ejemplo, llegó una vez, accidente de moto, se había caído, había estrellado contra un auto y aparentemente no tenía nada y solamente estaba con el abdomen distendido. Tacto rectal, había una lesión, ¿no? Un poco de sangrado y había una lesión. No netamente en el esfínter, sino había sido un poquito más adentro, pero había sangrado. Lo mismo el examen vaginal, es muy importante. Como les digo, los signos peritoneales van a depender muchas veces del tipo de sustancia que lo irrite, ¿no? La orina, la bilis, la sangre irritan poco, más irritan los líquidos pancreáticos intestinales. Los exámenes auxiliares, generalmente se hace al paciente que va a entrar a sala para una duda diagnóstica o manejar el alto riesgo. ¿Qué es lo que solicitamos generalmente? Grupo, hemograma, ¿no? Orina, glucosa, urea, creatinina, amilasa, lipasa, si estamos pensando que ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? La PCR, pruebas de perfil hepático, de coagulación, dependiendo del cuadro que estemos tratando. Si estamos sospechando que pueda estar embarazada nuestra paciente, ¿no? También le pediremos exámenes para ello, gasometría, ¿no? En casi la mayoría de todos los pacientes, sobre todo de tercera edad, radiografía simple de abdomen, ecografía, también tomografía, gamografía, a veces una simple intubación nasogástrica nos va a dar el diagnóstico. Imagínense que un paciente llega distendido, con mucho dolor abdominal, le ponen una sonda nasogástrica y encuentran un líquido fecaloideo o un líquido porráceo. Ya se están imaginando que algo hay ahí, definitivamente. Más si hay antecedentes, por ejemplo, que el paciente ha sido laparotomizado por alguna otra cosa, ese paciente está obstruido, en fin, o un asa intestinal, o tiene una hernia y el líquido porráceo, hay un sufrimiento intestinal. O sea, basta a veces una intubación de sonda nasogástrica lo que nos va a determinar, ¿no? Paracentesis, actualmente ya hacemos menos o las hacemos en la ecografía, guiadas ecográficamente, porque nos vamos generalmente a todo lo más inocuo, ¿no? Lavado peritoneal también hacemos, pero cada día hacemos menos, o a la laparoscopía, ¿no? Para evitar laparotomías innecesarias. Les pedimos, como les digo, exámenes de laboratorio, amilasa. Ustedes saben que, por ejemplo, la amilasa tiene una especificidad
y no tiene una especificidad exactamente para pancreatitis, puede darse en muchos otros casos, ¿no? Pero es útil para establecer la gravedad, ¿no? En cuanto a las radiografías, generalmente pedimos radiografías simples de abdomen, pero hay que recordar que no hay signos patognomónicos en las radiografías simples de abdomen, ¿no? Podemos encontrar generalmente ilios, ¿no? Asas centinelas, ¿no? Por ejemplo, solo el 38% de las placas de abdomen simple van a ver alguna anormalidad, ¿no? Y solamente un tercio ofrecen a veces un diagnóstico más o menos que nos pueden ayudar. Los niveles hidroaéreos nos hablan de un cuadro obstructivo, ¿no? Y nos pueden orientar para el sitio de la obstrucción, ¿no? También podemos encontrar realizar radiografías en decúbito lateral, ¿no? Izquierdo con rayo tangencial. También tenemos que recordar que, por ejemplo, una placa de abdomen simple nos puede ayudar para hacer el diagnóstico de cálculos renales, pero no así vesiculares, porque no necesariamente todos son radiopacos, ¿no? En las radiografías para encontrar neumoperitoneo, por ejemplo, una perforación, ¿cuál es la mejor placa? La de tórax. La de tórax, ¿no? Acá estamos viendo en un hemidiafragma el signo típico del neumotórax, ¿no? En bipedestación para ver el signo de llover, ¿no? Pero también podemos encontrar, por ejemplo, neumoperitoneo cuando vemos el signo del ligamento falciforme, visible, ¿no? O, por ejemplo, aire en el espacio en Morrison. Muy poco se está haciendo actualmente enemas, ¿no? O, por ejemplo, para ver vólvulos, ahí sí también hay placas, ¿no? La flor de lis, el grano de café, que sí nos pueden ayudar, ¿no? Para hacer este tipo de diagnóstico. Por ejemplo, también el hilio biliar. En el hilio biliar sí la neumobilia, como la estamos viendo acá, ¿no? Sí, eso sí es patognomónico de esta patología, ¿no? De este cuadro de abdomen agudo, ¿no? La ecografía. La ecografía es un método diagnóstico por excelencia actualmente en todas las emergencias, y lo importante es que nuestro paciente puede estar hemodinámicamente inestable y se lo podemos hacer inmediatamente, ¿no? Lo que les decía, que es operador dependiente, y hay algunas cosas que impiden que la ecografía tenga que es el aire, ¿no? Y el tejido óseo, o un paciente muy obeso, pero es muy buena para patología ginecostétrica, ¿no? Para cuadro de colecistitis. Ojo que no para vía biliar, no para colédoco, ¿no? Por la interferencia que hay, pero sí para cuadros de colecistitis y enfermedad hepatobiliar, ¿no? Para invaginación intestinal también, para apendicitis aguda cuando hay líquido libre en cavidad, y para los plastones, sobre todo para las masas, ¿no? Los cuadros de plastrón apendicular. Para pancreatitis, la ecografía no, porque recuerden que el mejor método diagnóstico para pancreatitis es la tomografía, ¿no? Pero sí nos sirve para patología vascular y esplénica, y para traumas abdominales. Ustedes saben de que actualmente todos los pacientes con trauma se le hace inmediatamente la ecografía para tratar de buscar líquido libre en cavidad o trastorno de órganos sólidos, ¿no? La tomografía ha también revolucionado nuestra emergencia, ¿no? Por ejemplo, yo en mi hospital ahorita nos han puesto un tomógrafo que dicen que es el más avanzado en Sudamérica, pero no crean que los vamos a usar en todos los cuadros de abdomen agudo, ¿no? Definitivamente. Pero en apendicitis muy dudosas, en otras latitudes lo usan, ¿no? En cuadros de colecistitis, en cuadros de obstrucciones, por ejemplo, también los utilizan, y porque si es una obstrucción, por ejemplo, por un cuadro de cáncer, neoplasia, no solamente da el lugar de la obstrucción, sino también el estadiaje, y eso es muy importante para el cirujano para que entre. El detalle es que ustedes saben que un paciente, para que entre a la tomografía, debe estar hemodinámicamente estable, ¿no? También es muy importante la tomografía para todo lo que es retroperitoneo, ¿no? Pancreatitis, como les decía, desórdenes vasculares también. La laparoscopía diagnóstica es también un método de diagnóstico del abdomen agudo, y sobre todo en qué casos. En los casos
cuando el paciente está estable y tenemos un abdomen dudoso, ¿no? Un cuadro traumático, mujeres en edad fértil, pacientes ancianos, pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes obesos, ¿no? Es muy buena la... Miren, este es un trabajo antiguo, pero es en una sala de emergencia, cuando vienen con dolor abdominal, ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes? El dolor abdominal inespecífico que les hablaba y después toda esta cantidad de diagnósticos que va de cuadros quirúrgicos y otros que no son quirúrgicos. Esto ya es en una sala quirúrgica, ¿no? Sigue siendo el dolor abdominal inespecífico, la gran cantidad de dolores abdominales que vamos a ver en las salas de emergencia quirúrgicas y después todos los demás que ustedes puedan apreciar, ¿no? Y si hacen un seguimiento de estos dolores abdominales inespecíficos, muchos no vamos a saber de qué se trataba. Para que vean en mayores y menores de 50 años, ¿qué cuadros tenemos? Dolor abdominal inespecífico en menores de 50 años, apendicitis, colecistitis, obstrucciones, ¿no? Y en mayores, miren cómo la colecistitis aguda es el cuadro de abdomen agudo más frecuente en mayores de 50 años, la patología biliar, ¿no? Colecistitis a la cabeza, eso es algo muy interesante, ¿no? Después el dolor abdominal inespecífico, apendicitis, que en todas las décadas de la vida, pero ya van apareciendo enfermedad diverticular, cáncer, ¿no? Y origen vascular, que son cuadros de abdomen agudos que generalmente no se diagnostican tan fácilmente y el diagnóstico generalmente se hace intraoperatoriamente, porque estos pacientes, uno para poder diagnosticar generalmente tiene que hacer una buena historia clínica, ¿no? De pacientes cardiópatas, en fin, pero no necesariamente todos vienen a veces con la historia clínica cantada, se podría decir. Cuadros de abdómenes agudos en niños, ¿no? Todos los que ustedes acá, ¿no? En recién nacidos, preescolares, lactantes, ¿no? Y este cuadro que me parece muy interesante, de todos los cuadros de abdomen agudo, los más importantes, ¿no? Apendicitis, vemos, ¿no? La forma es gradual, como se establece, la localización inicial periumbilical, carácter difuso, el tipo de dolor, ¿no? La irradiación hacia dónde va y el dolor es moderado. Miren, por ejemplo, úlcera péptica, perforada. El inicio es brusco, el dolor es en epigastrio, localizado al inicio y después se puede hacer difuso, puede haber un tipo ardor, ¿no? Y puede haber tenido una historia de úlcera péptica, de este tipo de dolor, aunque a veces son de aparición brusca y es por primera vez y se perforan, ¿no? Y la intensidad es severa. Este es un cuadro muy interesante, ¿no? Por ejemplo, enfermedad inflamatoria pélvica, para que vean que generalmente los dolores del hemiabdomen inferior duelen poco, pero todo lo que es hemiabdomen superior duele más y hay más reacción peritoneal. Úlcera péptica, pancreatitis, van a ver ustedes que hay mucho rebote, mucho dolor. En cambio, una paciente puede tener una enfermedad pélvica con abscesos y generalmente el dolor es menor, ¿no? Eso es algo muy, muy clásico. Pero en todos ellos, el cuadro de abdomen agudo más común es el de apendicitis aguda, ¿no? Pero hay situaciones muy especiales que hacen que a veces sea muy difícil hacer el diagnóstico de abdomen agudo. ¿Cuáles son ellas? Un paciente grave o en estado crítico, los pacientes que están en UCI, los pacientes que a veces ¿no? nos hacen ir a verlos, ¿no? Pacientes que están con sondas, ¿no? Intubados, en fin, son pacientes que a veces, ¿no? Por el estado de gravedad, ¿no? Hay muy poca reacción, a veces son abdómenes vencidos y hay mucha dificultad y acá la experiencia es muy importante. Un paciente recién operado con menos de 10 días, un paciente que a veces uno le toma una placa radiográfica y lógico, hay neumoperitoneo, pero ¿no? Y hay mucho dolor porque está posoperado, es mucho más difícil también hacer, ¿no? El diagnóstico de abdomen agudo. Pacientes con trastornos psiquiátricos importantes, también, ¿no? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati, pacientes con cuadros obstructivos por Donafán,
¿no? Estaban muy distendidos, eran por Lomotil, la UNAFAM, ¿no? Y estaban haciendo cuadros tipo obstructivos, ¿no? Que eran todos por esta sustancia, politraumatizados con otros componentes. Un politraumatizado con un TEC, por ejemplo, es paciente que es a veces muy difícil hacer el diagnóstico de un cuadro abdominal. Inmunosuprimidos, pacientes con SIDA, ¿no? Los pacientes con SIDA están haciendo muchos cuadros de complicación, de cuadros no abdominales, porque ellos generalmente hacen otros cuadros, TEBs, enteros peritoneales, y hacen muchos cuadros, como creo que ahí tengo un cuadro adelante, ¿no? De cuadros de abdomen agudo. Pacientes ancianos en mal estado general también son difíciles a veces de hacer el diagnóstico, hay que tener siempre, ¿no? Que sea una persona con mucha experiencia, y los recién nacidos o lactantes. El manejo. ¿Cómo manejamos el cuadro de abdomen agudo? Lo más importante es ir haciendo la historia clínica, ir reanimando al paciente si existe shock. Y si existe shock, ¿de qué tipo es? ¿No? O sea, tenemos que hacer la reanimación y la historia clínica con el examen físico al mismo tiempo. Monitorizar al paciente, un control seriado de las funciones vitales, cateterizar, ¿no? dos buenas venas si está chocado, ¿no? O tratar en lo posible de hacer una presión venosa central si una persona de mayor edad, ¿no? Pero no necesariamente, porque lo primero es ponerle dos buenas vías con buenos catéteres, ¿no? Hacer un buen balance hidroelectrolítico, transfundirlo si es necesario y colocarle sus sondas, ¿no? Eso es de cajón. Los exámenes auxiliares, los pertinentes, ¿no? Y lo más importante, un cuadro de dolor abdominal, como les digo, que tenga más de 6 a 8 horas, no deberíamos darle ningún espasmolítico o analgésico, ¿no? Ustedes van a decir que esto, si ustedes van al internet, hay muchos artículos actualmente que refieren que se les puede dar Demerol, ¿no? Se les puede dar Demerol y que no va a cambiar el curso clínico, el examen físico. Pero de la experiencia de más de 20 años que yo hago guardias, le digo de que uno generalmente conversa con el paciente y le dice, mire señora, ya a usted le han dado muchos y no tenemos un diagnóstico claro. Lo ideal es no administrarle más analgésico y la vamos a observar por un periodo de tiempo corto, ¿no? Y generalmente el paciente acepta, ¿no? Y este filtro del tiempo nos sirve para hacer el diagnóstico. Por supuesto que yo también voy a poder poner en observación a mi paciente solo con cloruro, ¿no? Le puedo poner un cloruro, una ranitidina y se acabó, pero no lo voy a poner a observar un paciente con antibiótico, porque si yo le estoy poniendo antibiótico, yo ya tengo que tener un diagnóstico. O sea, yo no puedo administrar ni analgésicos, ni espasmolíticos, ni antibióticos si yo no tengo ya una presunción diagnóstica, ¿no? Lo más importante es plantearse el diagnóstico, el plan terapéutico, y es, ¿voy a operarlo o voy a observarlo? ¿Y a quién observo más? Observo más al paciente joven con poco tiempo de evolución, pero nunca se me va a ocurrir observar a los pacientes, por ejemplo, que les hablaba en las etapas extremas de la vida. ¿Por qué? Porque esos son los casos que generalmente vienen más complicados. Los niños más pequeños, lactantes, son los que van a venir con cuadros apendiculares perforados, ¿no? Cuadros peritoneales, los mismos que los ancianos. Entonces a esos no los puedo observar. Un paciente diabético tampoco lo voy a observar, definitivamente. Ahí tendré que tomar una decisión prontamente. Pero un paciente joven, sí, porque eso está demostrado de que son los que menos se perforan y son los que acuden a la emergencia inmediatamente, ¿no? Entonces, lo más importante también es, viene un paciente a la emergencia y todo me arroja que es negativo y el dolor, pero hay una sospecha. Lo ideal es nunca dar de alta sin haberle indicado al paciente los signos de alarma. ¿Qué más puede pasarle? ¿Cómo puede ir avanzando el cuadro clínico? Yo actualmente con esto del SWOT médico les digo de que no solamente hay que decirlo, hay que escribirlo en la receta,
cuáles son los signos de alarma y que regrese el paciente si el dolor vuelve a aparecer, ¿no? O continúa o aparecen otros síntomas. No lo digan, escríbanlo en la receta, definitivamente, porque ustedes saben que el único sustento que tiene el médico de que ha actuado de acuerdo a su guía o su protocolo es su historia clínica, ¿no? Entonces, ese es mi consejo, definitivamente. Indicaciones de laparotomías en abdómenes agudos: aire libre intraperitoneal, sangre libre, obstrucciones, peritonitis generalizada, rupturas de aneurismas, trombosis mesentéricas, todos estos cuadros que definitivamente tienen que entrar a sala inmediatamente. Es tan importante operar un abdomen agudo y operarlo en el momento indicado para que la solución sea perfecta, como no operarlo y que el paciente pueda ir a complicaciones mayores. Y en el abdomen agudo médico, lo interesante es darle el tratamiento que debe ser y no ir a una operación innecesaria, ¿no? Ustedes me dirán, ¿y ese paciente de 90 años? Sí, lo operaron innecesariamente, ¿no? Gracias a Dios que ese paciente no tenía otra comorbilidad, pero definitivamente, ahora que estamos en esto del SOAP, hay que tratar de ser muy minuciosos con este cuadro. Como les digo, es el gold estándar, es donde mejor nosotros vamos a demostrar, ¿no?, que sabemos nuestra especialidad. ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿No? Que hemos hecho una mala historia o un examen físico no completo, ¿no? O no observamos algo, ¿no? O hicimos un análisis muy apresurado, o usamos demasiados análisis, porque también a veces abusamos de las interconsultas. A veces los pacientes llegan a las emergencias, no les miento, con varios análisis, varias ecografías, como si las ecografías lo hubiesen a curar al paciente, ¿no? O porque también se interconsultó pues muy tarde al especialista, o porque nos apresuramos. Es por eso que el pronóstico va a ser muy variable en relación generalmente a la repercusión hemodinámica, ¿no?, o a la magnitud del cuadro, al tiempo de evolución y a la oportunidad en que se dio, ¿no?, el tratamiento adecuado al paciente. Pero definitivamente en los cuadros de abdomen agudo jóvenes, lo más importante es operar. Así tengamos la duda diagnóstica etiológica, pero siempre cuando haya duda y cuando en el examen clínico nosotros estemos convencidos de que se trata de un cuadro peritoneal donde haya contractura, donde haya tensión abdominal, ¿no?, y por todo el cuadro clínico que la historia clínica, el background del paciente, ¿no?, nos haya hecho sospechar de que se trata de un cuadro abdominal, es mejor operar. Es mejor que también que nos acusen de operar que haber operado demasiado tarde. Bueno, muchas gracias. A ver si todos los signos siguientes son indicativos de abdomen agudo quirúrgico. A ver, excepto, ¿cuál sería la respuesta? Tumor abdominal de aparición brusca, dolor a la descompresión brusca, percusión dolorosa del abdomen, distensión abdominal simétrica, contractura abdominal involuntaria. Ajá, exactamente, porque hemos dicho que puede ser. El dolor de la peritonitis generalizada es punzante y autolimitado, cólico y esporádico, cólico y permanente, agudo y constante o agudo y cólico. Estas son muy fáciles porque dicen que las que hay